Hola, buenos días a todos. Empezamos otra vez el comentario de ayer. Seguimos por donde lo habíamos dejado, pero antes pues vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que hemos visto ya. Si os acordáis, habíamos visto esa introducción que hace el texto de Marx, el Manifiesto Comunista, de carácter más o menos histórico, nos ubica en las revoluciones del 48, y después veíamos dos conceptos fundamentales que aparecían en el texto: el materialismo histórico y el carácter dialéctico del mismo, la lucha de clases. Recordamos que Marx hacía un repaso histórico muy breve a partir del esclavismo y el feudalismo, pero se centraba en el sistema capitalista. El sistema capitalista que ha conocido la emergencia de la burguesía como clase social dominante, producido por los cambios del modelo del sistema de producción, y que va a conducir también a su hegemonía como clase social dirigente en el siglo XIX, ¿vale? Muy bien, pues entonces seguimos por donde lo habíamos dejado ayer. La burguesía, este párrafo de aquí. Este párrafo es quizás uno de los más importantes que tiene el texto, ha salido muchísimas veces en selectividad y nos va a llevar a un concepto que es muy importante de todo el pensamiento marxista, ¿vale? Que es el concepto de alienación. Muy bien. Bueno, pues entonces empezamos con el texto y este texto nos va a hablar fundamentalmente en conjunto del impacto en la sociedad y en la cultura y en los valores filosóficos incluso de esta emergencia de la burguesía y del capitalismo. Entonces, empezamos de alguna manera con esto de aquí. La burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales e idílicas. ¿Esto qué quiere decir? Fundamentalmente que los nuevos lazos económicos que va a utilizar la burguesía van a romper toda la sociedad anterior. Por eso dice las abigarradas ligaduras feudales, ¿no?, se sustituyen por el cruel pago al contado. Esto significa, básicamente, que todo aquello que consideramos importante en nuestra vida, y todo, incluso aquellas relaciones de superiores e inferiores, quedan reducidas ahora fundamentalmente a la lógica mercantilista y capitalista. Es más, en la siguiente frase, en la siguiente oración: ahogado en el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco por el cálculo egoísta, básicamente significa que todo se puede comprar y todo se puede vender. Todo aquello que las viejas sociedades tradicionales consideraban importante se puede reducir a un precio. Y esto nos lleva a la siguiente oración. Esta es la más importante de todo el texto, ¿no?, cuando dice: ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. Claro, ¿esto qué es lo que quiere decir por detrás? Básicamente significa que cuando esa dignidad personal, ese valor del individuo, de la libertad que defendía la Ilustración, se reduce a una simple mercancía, estamos hablando del concepto de alienación. Por si tenemos alguna duda, la palabra valor de cambio significa el precio que tiene cualquier mercancía, cualquier producto en un mercado sometido a la ley de oferta y demanda. Y por lo tanto, aquí estamos hablando que el ser humano queda reducido a una mercancía. Sigue, de alguna manera, con la misma idea. Ha sustituido las numerosas libertades estructuradas y adquiridas por la única y desalmada libertad de comercio. No, esto es muy sutil. El liberalismo político hablaba de muchas libertades de los individuos a nivel político, a nivel social, pero al final en lo que ha quedado ha sido en meramente una libertad del comercio, una libertad de la burguesía para poner precio a todo, ¿no? Aquí se podrán decir muchísimas cosas, ¿no? Si queréis, por ejemplo, esto se puede relacionar con lo que está ocurriendo en España en las desamortizaciones, en las que muchos terrenos que pertenecían a pueblos, a monasterios, se ponen a subasta en el mercado, y al final quien se queda con todo eso es meramente la clase burguesa que está emergiendo en el siglo XIX. Y bueno, esto último de aquí necesita una explicación mucho más detallada. De aquí entonces vamos a hablar del concepto de alienación, ¿no?, pero también del concepto de ideología. Entonces nos vamos a centrar en estas últimas dos líneas del texto. Las voy a leer en una palabra: en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal.
Bien, esto nos lleva directamente a ese concepto de alienación del que estábamos hablando antes y que ahora en un comentario de texto pues tendríamos que desarrollar, ¿no? Entendemos por alienación esa reducción del ser humano y de su dignidad a una mera mercancía. Existe una alienación de carácter religioso, de carácter social, de carácter político, pero la que más le interesa a Marx, ¿no? Y que por eso habla de estos términos de abierta, descarada, directa y brutal, es la alienación de carácter económico. Recordamos un poquito lo que significaba eso. La alienación económica significa fundamentalmente que el producto desarrollado, realizado por el trabajo del obrero proletario, no es de su propiedad, sino que es propiedad del dueño de los medios de producción, que es la burguesía. En segundo lugar, el salario que recibe este proletario, este obrero, por su trabajo es sumamente inferior al valor real de dicho trabajo. Y esto genera una plusvalía que va a engrosar los beneficios del burgués. Aparte de esto, tenemos aquí otras palabras que son muy importantes, la palabra ilusión, religiosas y políticas, y esto nos lleva a otro concepto muy importante de la filosofía de Marx, que es el concepto de ideología, ¿no? Cuando hablamos de ideología, fundamentalmente estamos hablando de cosmovisiones culturales y políticas que se desarrollan para beneficio de la clase social dirigente y del estatus que tiene ese sistema económico determinado. Por eso Marx es tan sumamente crítico con la religión, porque la religión, como lo llama la izquierda hegeliana, se ha convertido en el opio del pueblo, en una especie de droga que hace que el pueblo no se rebele. Y en segundo lugar, cuando hablamos aquí de política, aquí podemos entender cómo Marx es crítico con el propio liberalismo político, con la propia tradición ilustrada. ¿Por qué? Básicamente porque ese mensaje de liberación política ha quedado enturbiado precisamente porque se ha puesto a favor, se ha puesto en único beneficio de la clase social dirigente que es la burguesía. Bueno, y vamos a avanzar un poquito más con el texto, vamos a ir un poquito más para abajo y nos vamos a centrar en estos párrafos de aquí, ¿no? Marx continúa con la idea del impacto cultural y social de los valores de la burguesía sobre la sociedad más tradicional y sigue pues con esta idea. Por ejemplo, a todas las profesiones que eran respetadas y que eran venerables, las está reduciendo. Aquí habla el médico, el jurisconsulto, el sacerdote, el poeta, el hombre de la ciencia. Me he equivocado, perdón. Los ha convertido en sus servidores asalariados. Es decir, la ciencia, la religión, la filosofía, el derecho se reduce ya a meras relaciones de mercado. Es más, Marx todavía da una vuelta de tuerca y vincula las relaciones de mercado a los propios valores de la familia. A partir de ahora, las relaciones filiares, las relaciones familiares, las relaciones de pareja se pueden reducir a una cuestión de dinero, se pueden mercantilizar. Aquí Marx está actuando otra vez, pues como un profeta de cosas que van a ocurrir en el futuro. Y luego este parrafito de aquí es muy interesante porque nos habla de la contraposición de los valores culturales medievales, estamentales, con los valores capitalistas. Y aquí, por ejemplo, es muy interesante cómo cuando él habla de la Edad Media, lo está vinculando fundamentalmente con valores de la nobleza, ¿no? Cuando hablamos aquí la más relajada holgazanería. ¿Qué significa esto? El noble tenía por valor cultural fundamental el no trabajar. El trabajo manual mancha el espíritu del hombre bueno, del espíritu noble. Y el valor y el trabajo manual se queda para el tercer estado, para esta burguesía. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esa burguesía, cuando tome el control de la situación e imponga su código de valores, va a crear cosas culturales muy distintas, ¿no? No va a crear pirámides, no va a crear los acueductos romanos, no va a crear catedrales góticas, pero sí va a hacer en la época de Marx barcos de vapor, ferrocarriles, un mundo muchísimo más pequeño, relaciones comerciales mucho más sólidas y poderosas entre unos países y otros, y esto también va a ser un impacto cultural enorme, tan enorme como todo lo que ha ocurrido anteriormente en la humanidad, y que era impensable, ¿no? Hasta ese momento.